recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, en este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás estamos recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y el símbolo es la cruz vacía. Qué importante que esto, ¿sabe? Fabián recién estaba leyendo este pasaje de Juan donde el Señor se manifestó después que resucitó. Y dice que era la tercera vez después de que había resucitado. Jesús hizo algo muy importante después de su resurrección, que esto era importante para que los discípulos lo tengan bien asumido. Y esto de la resurrección era muy importante. Era muy importante que no solamente que ellos lo asuman, que lo crean, sino que también que sea parte de la vida de ellos. Y Él estuvo con ellos y en este pasaje que estábamos mirando, que estábamos considerando, Él vino y comió con ellos. ¿Sabe que esto es muy importante? En Hechos capítulo 10, creo que es, cuando
Pedro estaba hablando acerca de lo que Jesús había hecho, él está contándole ahí a Cornelio, la familia. Entonces dice, del capítulo 10, voy a leer solamente del verso 38 en adelante, dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Fíjense que aquí Pedro está reafirmando que Jesús estuvo con ellos y que él había resucitado y que comió con ellos. Porque, ¿sabe? El tema es, si él no estaría comiendo, quiere decir que, bueno, era como un fantasma. No resucitó realmente en el cuerpo, sino que era una aparición que ellos veían y nada más. Sin embargo, Jesús demostró, y los hechos lo demostraron, que cuando él resucitó, la tumba quedó vacía. Y que sobornaron a los guardias para que ellos dijesen que ellos se descuidaron y el cuerpo desapareció, porque los discípulos seguramente se lo habrán robado. Quedó ese comentario, pero Jesús con los discípulos se le apareció, estuvo con ellos. A Tomás le dijo, vení, meté el dedo acá, tocame las manos para que veas la señal de los clavos. Todo esto era muy importante, que quede bien consolidado que Jesús resucitó. ¿Por qué era importante que Jesús tenía que demostrar su resurrección? ¿Sabe? Porque el perdón de pecados depende de eso, de la resurrección de Cristo. Si Jesús no hubiera resucitado, él quedaba como que moría por su propio pecado. Pero como él no tenía pecado, entonces no tenía por qué morir, porque la sentencia de muerte era para los que pecaban. Entonces, cuando él muere y resucita, nuestra confianza como pecadores que somos cada uno, cuando vamos a la cruz, cuando miramos la cruz, cuando miramos el sacrificio de Cristo, estamos viendo que Él lo hizo por todos aquellos que creen, por todos aquellos que confían en Él y por todos aquellos que aceptan ese sacrificio como ofrenda por el pecado. Es la muerte sustituta, es la muerte por aquel que cree, para que nosotros podamos tener vida. Y la garantía es la resurrección. Así que qué importante que es esto. Por eso es que esto se tenía que quedar bien afirmado. Y los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, están hablando de la resurrección, porque es muy importante. Y fíjense en que algunos discípulos, dice Marcos, recalca, y no le creían, lo miraban y no podían creer. Estaban dudando. Por eso es que Jesús come con ellos. Para que ellos vean que era el cuerpo resucitado, no era una aparición. No era solamente una imagen. Entonces esto era muy importante, la resurrección. Pero una de las cosas que el Señor también consolidó en ellos
es las promesas que Él les había dado, que no los iba a dejar solo, que iba a estar con ellos, porque lo importante de estar con ellos era la provisión que ellos necesitaban. Donde Jesús iba, se producían milagros. Cuando Jesús estaba, había provisión. Y esto de la provisión no es poca cosa. Mire, cada uno de nosotros desarrolla una vida en la tierra, ¿no es cierto? Crece y comienza a buscar la manera, a ver de qué forma me voy a defender en la vida, de qué manera voy a tener mi provisión diaria. ¿Quién la va a pagar? Cuando los discípulos estaban con Jesús, Él era el proveedor de ellos. Él proveía constantemente. Tal es así que Él demostró que era Él cuando apareció en la playa. No solamente por la pesca, sino que Él ya tenía preparado también el pan, el pez. Él era el proveedor de ellos. Ellos se relajaban cuando estaban con Él. Pero Él les dijo que no los iba a dejar solos. Entonces, tenía que reafirmar esto. Y se tenía que reafirmar en lo que Él les había dicho, les había prometido. Otra de las cosas era la contención, no solamente la provisión, sino el estar, el tener el control de lo que ellos estaban haciendo. Cuando les dijo, vayan, quédense ahí en Jerusalén y esperen que van a recibir el poder de lo alto. Y recién ahí ustedes van a poder desarrollar todo el potencial que tienen, todo el potencial de cada uno. Esa contención, esa seguridad que Él les estaba dando, tenía que ver con lo que Él era. O sea, Él les había predicho antes de morir y después lo volvió a reafirmar. No era poca cosa. Esto estaba demostrando de que Él tenía el dominio y el control. Él les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ustedes comiencen a hacer tal cosa. Y los comisionó. Eso es lo más importante de lo que el Señor les concedió a ellos, les dio, los posicionó como apóstoles, les comisionó una tarea. Y esa comisión no era poca cosa. Para comisionarlos tenía que tener los recursos, tenía que tener la dirección, tenía que tener la seguridad y por supuesto Él estaba con ellos constantemente. Dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No es que iba a tener un recreo, iba a hacer un impasse por ahí en el medio. No, todos los días. Y cuando Pedro comienza a predicar allí, después de haber recibido el poder del Espíritu Santo, predica la primera, la segunda vez, lo hizo con poder y el mismo poder del Espíritu Santo trajo convicción de pecado a las personas. Las personas comenzaron a venir, a arrepentirse, se convirtieron y de allí comenzó a expandirse el Evangelio de una manera multiplicadora. Y esto es muy importante, ¿sabe? Estas cosas que el Señor reafirmó en los evangelios al final, los 4 evangelios, estos días lo estamos recordando, porque no es poca cosa. El apóstol Pedro después, en su primera epístola, dice algo que es muy importante. Dice, capítulo 1 del verso 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, la resurrección de los muertos tiene que ver con nuestra salvación, tiene que ver con lo que nosotros tenemos, con todas las bendiciones que nosotros recibimos de parte de Dios, porque si no, somos reos. O sea, estamos condenados, no tenemos acceso a la bendición de Dios. Y la garantía es la resurrección de los muertos, de Jesucristo.
Dice verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea, esto no es solamente para que la pasemos bien mientras vivimos en esta tierra. Esto está hablando de algo trascendente, de algo que tiene que ver con la eternidad. No es para pasarla bien un momento. ¿Sabe que a veces me da tanta pena? Las personas dedican demasiado tiempo para pasarla bien un momento, unas horas. Y después todo eso se desarma. Sin embargo, acá la inversión es para toda la vida, es para toda la eternidad. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y esto de la fe tiene que ver con lo que uno cree. Uno tiene que tener la seguridad, la confianza. Por supuesto que aquí hay mucho contenido en lo que está diciendo Pedro, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y quiero recalcar esto del verso 8, dice, a quien amáis sin haberle visto. Por supuesto, el apóstol Pedro, él estaba con Jesús, él lo vio, él vivió, él sentía el palpitar de su propio corazón. Pero aquellos que Pedro les escribe, dice, ustedes no lo vieron. A quien amáis sin haberle visto. Qué importante, ¿no? ¿Cómo es nosotros? ¿Cómo vivimos nosotros esta situación? ¿Nos apropiamos de esta palabra? ¿Nos apropiamos? ¿Somos parte de estos que no lo han visto pero lo amamos? ¿O solamente vivimos la historia? Mire, el amar al Señor es muy importante. El amar tiene que ver con la dedicación, el tiempo. El domingo pasado estaba el pastor Benjamín Meister, y me olvidé el nombre, Benjamín Meister, y él estaba diciendo que él le estaba dedicando 2 horas por día para amar al Señor. Qué importante, qué privilegio que nosotros podemos llegar a tener cuando entendemos estas cosas. O sea, dedicar 2 horas para el Señor, independientemente de nuestra vida personal. No, dedicar al Señor, orar, estar con Él. Bueno, algunos no lo hacen sistemáticamente, algunos lo hacen de vez en cuando, pero amar al Señor tiene que ver con esto, con tomarse el tiempo. Y sabe, Dios te habla, el Señor te habla cuando te dedicas a buscarlo. Ayer me pasó algo curioso, porque estoy estudiando algo que después se lo voy a contar, por supuesto, no le puedo revelar porque es bastante complejo. Así que llegó un momento que yo me quedé como en una oscuridad. Y digo, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué hay esta oscuridad? Si tu palabra está revelada. Y empezó a venir pasajes de la Biblia para esclarecer un poquito esto. Y me sorprendió, porque no vino una voz. No apareció un ángel desarrollando un pergamino. Nada, simplemente apareció en mi mente. Bueno, así es que nos habla el Señor. Así nos ama Él. Nosotros le amamos cuando dedicamos tiempo, pero así nos ama Él también. ¿Sabe? En definitiva, nosotros somos los parlantes de lo que Él dice, de lo que Él expresa, de su expresión. Porque el día que el Señor no nos hable más, lo nuestro no tiene sentido. Tiene sentido cuando Él nos ama, cuando está vigente su propósito en esta tierra.
No sé si me hago entender. La palabra nos habla porque Él está vivo hablándonos. Esta palabra nosotros, como dice Pedro, somos testigos. Y ese de ser testigo es comunicar también, no solamente ser testigo callado. El testigo tiene que hablar. Al testigo se lo llama a declarar. El testigo no está para tenerlo de referencia, sino que el testigo tiene que hablar. Y así somos nosotros y debemos ser buenos testigos, no falsos, sino declarar la verdad que ha sido encarnada en nosotros y que la vivimos y la expresamos. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso es que esa fe se va consolidando en nosotros cada día, por todas las cosas que pasan, por todo lo que sucede. Y esa fe a veces tiene que ser probada, como dice aquí este pasaje que hemos leído. Y es sometida a prueba. Y es mucho más preciosa que el oro, porque el oro con el tiempo se desvanece, aunque parece que no, pero me estaba diciendo, uno que trabaja en eso, para no hacer propaganda a nadie, me decía que el anillo con el tiempo va perdiendo peso. ¿Cómo es eso? Y sí, porque se va desprendiendo. Es increíble. No sé, yo pensé que era eterno el oro. No, el oro no es eterno. Pero la fe es mucho más preciosa. Así que si tenés que invertí en fe, no en oro. Aunque alguno por ahí va a decir, me está cortando el negocio. Pero bueno, es la verdad. Invertir en fe, nuestro tiempo, nuestra dedicación, nuestra pasión en la fe. Porque mire, si nosotros no invertimos en esto, en la fe, llega un momento que nuestra fe, cuando es probada, puede fallar. Ayer tuvimos una reunión con aquellos que están dedicados a la enseñanza y lo más importante es trabajar con la fe de los que son pequeños, los que están surgiendo, para que la fe que ellos tienen que desarrollar tiene que ser una fe bien fundamentada, una fe sólida, no una fe que se balancea con el viento. Por eso es tan importante cada detalle, todo el tiempo que le estamos poniendo para invertir en esa fe. Bueno, lo que Jesús hizo con los discípulos fue eso. Cada detalle estaba todo minuciosamente calculado para que esto tenga fuerza, que tenga peso, que tenga el efecto realmente que tiene que tener, para que las personas no decaigan en su fe, tengan una fe firme, fuerte, duradera, que trascienda no solamente su generación, sino las generaciones que iban a venir. Tenía que trascender, aunque no se vea, pero se tiene que creer, porque es fácil creer cuando uno ve. El asunto es creer cuando uno no ve. ¿Cómo yo puedo transmitir esa fe? Entonces, cuando tengo una fe fuerte, una fe potenciada, acompañada por el mismo Señor que nos está hablando, que está trabajando, que está obrando en nosotros, entonces esa fe se va fortaleciendo, no solamente por los que escuchan, sino por aquellos que, no solamente por los que viven, sino por los que escuchan. Y esto es muy importante, por eso estamos recordando esto en estos días. Qué importante. Vamos a agradecer al Señor, vamos a agradecerle por lo que Él nos ha dado y porque este tiempo podemos recordar libremente, con toda la libertad, podemos recordar que el Señor murió, pero resucitó. Y también nos consolidó en la palabra, nos consolidó en su propósito, pero también nos potencia para que nosotros también podamos asumir la responsabilidad de ser discípulos, pero también apóstoles en cuanto a el ministerio de llevar el Evangelio a todas las naciones. Les invito a ponerse de pie, vamos a orar,
agradecer a Dios por esto. Que el nombre del Señor sea glorificado cada día. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor, por todas las cosas que tú hasta aquí nos has dado, por todo lo que tú haces, Señor, cada día. Tu nombre, Señor, sea alabado y glorificado. Tu nombre sea honrado, Señor. Te alabamos, Señor, te glorificamos, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros, porque tu palabra ha llegado a nuestras vidas, a nuestros corazones, porque tu palabra se ha hecho carne en nosotros, Señor. Es el milagro que tú has hecho, Señor, y que vivimos cada día. Ese milagro que hace que vivamos para ti, Señor, para honrarte, para bendecirte, para amarte, Señor. Gracias porque tú eres el que pone esa pasión en nosotros, en cada una de nuestras vidas. Señor, tú eres el que pone el querer y el hacer, Señor. Y tú has preparado, Señor, esta bendición para que podamos vivirla, pero también, Señor, compartirla con aquellos que no te conocen. Señor, bendice tu iglesia en este tiempo, bendice tus hijos, Señor. Que esa pasión, que ese fuego se encienda en este tiempo, más que nunca, Señor. Porque hay muchos que están vacíos, que están lejos, que no te conocen, que no conocen este amor y que necesitan de ti, Señor. Padre, glorifícate en este tiempo. Señor, glorifícate en este tiempo. Necesitamos la lluvia tardía, Señor. Esa lluvia de bendición, ese viento recio que pasó allí en Pentecostés, lo necesitamos en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Amén.